Nosotras somos Gisela Núñez y Eva Barrera, somos alumnas de segundo año de la licenciatura de Enfermería. Queríamos tratar el tema derechos y obligaciones del paciente con relación al sistema sanitario, basado en la materia vista, ética y legales. Esto constituye una parte fundamental que debe conocer cada miembro de los centros sanitarios, porque tiene en consideración la dignidad del hospitalizado en su estado de vulnerabilidad. Dicha relación se ha visto afectada con el tiempo, ya que en un principio el paciente era pasivo y solo se centraba en la acción de curar, mientras que hoy, en vista de otro foco, como por ejemplo brindando la información adecuada al paciente, teniendo en cuenta sus reclamos y su privacidad. Esta relación médico-paciente trae un beneficio social que favorece directamente a las personas hospitalizadas, permitiéndole al personal realizar una retroalimentación acerca de su actuación profesional. Uno de los objetivos presentes es lograr una visión actual de esta problemática. Los derechos del paciente se fundan en los derechos humanos fundamentales de la persona humana, dignidad y libertad, en igualdad. Podemos clasificar los derechos de los pacientes conforme a tres conceptos básicos: vida, salud, dignidad y libertad, y autonomía. El paciente tiene derecho y obligaciones con relación a los servicios de salud. Derecho a la dignidad, la vida y la salud. El paciente tiene derecho a un trato digno y respetuoso. Derecho a la información y a la educación. El paciente tiene derecho a recibir información sobre su persona registrada en su historial médico. La información debe entregar de manera apropiada a la cultura local, de forma que el paciente pueda entenderla. El paciente tiene derecho a no ser informado por su solicitud expresa. El paciente tiene derecho a la información sanitaria y a la educación en salud. Derechos a la intimidad, la confidencialidad y la verdad. El principio de intimidad ampara el derecho a ser dejado a solas, a velar y a excluir de las miradas de terceros, la interioridad, los pensamientos, el núcleo central de la personalidad. El derecho a la intimidad se fundamenta en la dignidad de la persona. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre proclama que nadie será objeto de injurias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. La confidencialidad en el campo de la salud se relaciona con los conceptos de intimidad, privacidad, confianza y secreto médico. La dignidad del paciente se respeta cuando se le informa en forma completa, adecuada y conforme a la verdad, no con mentiras, engaños o falsedades. Derecho a la autodeterminación. El paciente tiene derecho a la autodeterminación y a tomar decisiones libremente en relación a su persona. El médico informará al paciente las consecuencias de su decisión. El paciente adulto, mentalmente competente, tiene derecho a dar o negar su consentimiento para cualquier examen, diagnóstico o terapia. Tiene derecho a la información necesaria para tomar sus decisiones. Debe entender claramente cuál es el propósito de todo examen o tratamiento. Si el paciente está inconsciente o no puede expresar su voluntad, debe obtener el consentimiento de un representante legal, cuando sea posible y cuando sea legalmente pertinente. Si no se dispone de un representante legal y se necesita urgente una intervención médica, se debe suponer el consentimiento del paciente a menos que sea obvio y no queda de menor duda, sobre la base de lo expresado previamente por el paciente o por convicción anterior, que éste rechazaría la intervención en esa situación. Sin embargo, el médico siempre debe tratar de salvar la vida de un paciente inconsciente que ha intentado suicidarse. Incluso si el paciente es menor de edad
o está legalmente incapacitado, se necesita el consentimiento de un representante legal. En caso de emergencia, el médico decidirá lo que sea mejor para el paciente. El paciente tiene derecho a la autonomía, a la información sanitaria, al consentimiento informado, a dar directivas anticipadas. Tiene derecho a la atención médica apropiada y de calidad. La atención médica debe ser adecuada a la enfermedad del paciente. El paciente siempre tiene derecho a un servicio médico profesional e institucional, ético e idóneo. Lo que va a variar es el tipo de prestación médica, la cual debe estar de acuerdo con la enfermedad que padezca el paciente. El objetivo es lograr niveles de excelencia en las prestaciones, eliminando errores y mejorando el rendimiento de las instituciones. El paciente va a tener mayor confianza en la capacidad y la lealtad del médico si le consta que éste tiene independencia o autonomía técnica y moral para decidir su propio juicio. Así lo establece la Asociación Médica en cualquier sistema nacional de atención médica cuando dice: la independencia moral, profesional y económica del médico debe ser asegurada. El paciente tiene derecho a una atención médica continua. Se debe instrumentar los medios necesarios para la accesibilidad en tiempo propio al servicio de salud. En caso de una urgencia, se debe brindar los servicios médicos que la urgencia o el estado de necesidad indiquen. Se trata de un deber moral y una obligación jurídica de todo establecimiento de salud. En caso de que la institución no cuente con la capacidad adecuada para atender la emergencia que presenta el paciente, se deberá tomar las medidas de cuidado médico que el caso requiera e instrumentar el traslado del paciente a otra institución. Derecho a la asistencia espiritual y moral y a una muerte digna. El paciente tiene derecho a recibir o rechazar la asistencia espiritual y moral, inclusive la de un ministro de una religión apropiada. Este derecho se relaciona con la libertad de religión. Cabe destacar los límites al secreto profesional. El elemento que permite la revelación del secreto médico en determinadas circunstancias es la justa causa. Ello implica que el interés perseguido debe ser superior al que se reserva. Hay casos en los cuales la ley fija los límites por los que podemos afirmar que la justa causa se sustituye por el simple cumplimiento de la ley. Estas situaciones son: denuncia obligatoria según lo estipulan las leyes, lepra, peste, enfermedades infectocontagiosas, enfermedades venéreas en periodo de contagio, SIDA. El decreto 1244/9 dispone a quién se le debe informar en caso de SIDA: a la persona infectada o enferma, al médico tratante o profesional de salud en caso de ablación de órganos enfermos, a los jueces en causas criminales o en las que se ventilen asuntos de familia, a los establecimientos de adopción, información que podrá ser transmitida a los padres sustitutos o futuros adoptantes, al cónyuge o compañero sexual. Se lo debe advertir a fin de tomar las medidas de bioseguridad adecuadas o para iniciar el tratamiento si se ha producido el contagio. A las víctimas de delito de violación. Principio general. El médico siempre debe mantener el secreto de los conocimientos que adquiere en virtud de su profesión, salvo que esté en juego un bien mayor, como puede ser la salud de otras personas, un proceso legal inculpando a un inocente, etc., en cuyo caso solo puede revelar lo preciso para atender a esa finalidad. Confidencialidad. Los datos médicos son tan relevantes que si falla la confidencialidad, no solo está en peligro la intimidad, sino también el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, a la educación o a la defensa de la salud y de la vida. El paciente tiene derecho a aceptar o a rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, como así también revocar posteriormente su manifestación de voluntad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos. Tiene derecho a recibir información sanitaria necesaria. Valores que se intentan proteger.
la dignidad, la tolerancia, la aceptación a la diversidad, el multiculturalismo, el pluralismo. La libertad entendida como una regla general de autonomía, decidir sin condicionamientos externos. La autonomía como facultad de regularse uno mismo, libre. También vamos a observar las obligaciones de los pacientes en relación al sistema de salud y a su permanencia en el establecimiento. Por ejemplo, colaborar en las indicaciones diagnósticas y terapéuticas previamente consentidas. Tratar en forma respetuosa a los trabajadores, el establecimiento y otros pacientes. El paciente debe ser cuidadoso en el uso de las instalaciones, en los materiales, en el equipo médico. En caso de firmar la historia clínica y el alta voluntaria, si correspondiere, en los casos de no aceptación de las indicaciones diagnósticas y terapéuticas. También debe estar abierto a prestar información veraz sobre sus datos personales. Esos serían los derechos y las obligaciones que tiene el paciente. Lo importante de todo esto es que hemos podido ampliar, tener una visión actual de la problemática de la intimidad y de su conexión con la preservación de la confidencialidad de estos. Hemos podido también ver características de las prácticas y aquellas que se han logrado institucionalizar. Ha habido un progreso, ha habido un adelanto, ha sido muy bueno porque todo esto todo esto tiende a la humanización, tiende a que el paciente esté informado, a que pueda reclamar, a que pueda elegir al médico, a que tenga privacidad, al consentimiento informado, a tener derecho a cuidados paliativos. De todo esto, de todo lo que estamos hablando, se han desprendido los derechos esenciales. Creemos que esto es muy positivo, ya que se puede evaluar toda la tarea anterior y se puede así hacer correctivo y progresar en cuanto a la atención de la salud y así lograr una mayor eficacia y una mayor calidad en los servicios. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias.